Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Costos de matrículas escolares inciden en el presupuesto familiar. Ahorita nadie puede poner un niño privado, lo puede poner unos meses y después, ¿cómo hace para pagar la mensualidad? Es imposible. El sacrificio es, bueno, entre mi esposo y yo, mitad él, mitad yo. Hay veces él paga o yo pago el liceo, él compra algo de comida y eso, porque todo está súper hiper caro, pues. De la educación privada a la pública. La gente está optando por los públicos de la misma, o sea, por lo mismo, por el alto costo de la vida, los sacan de privado, de repente ya ellos tenían una rutina en privado y se ven obligados, se ven en la obligación de sacar al niño a trasladarlos a colegios públicos. Obviamente se ven saturados. Maestros venezolanos en combativa cruzada por garantizar el derecho a la educación. El docente, como el que está forjando el venezolano, que nosotros queremos y decidimos hacer de acuerdo con el pacto constitucional, ese venezolano tiene que ser, por supuesto, entregado en manos de altísima calificación, y por eso el docente tiene que ser el mejor pagado, el más reconocido, el más exigido y el mejor profesional del país. Aquí la pirámide en Venezuela está invertida. Nuestros docentes son los peores pagados, los más maltratados y los más amenazados en su estabilidad laboral. Calidad educativa, matrículas. Hurto de partes de vehículos. Me di cuenta que se habían llevado de la parte interna las butacas, la tapicería de las puertas, que es una cosa que también me sorprendió muchísimo, y una de las cosas que no se me olvida es que yo pude ver completo la parte interior de mi vehículo como que si lo fuesen a pintar. Alerta de expertos para evitar ser la próxima víctima. 1. Evitar en lo posible dejar el vehículo sin vigilancia. A todo evento, evitar en lo posible dejarlo en la calle. Desvalijamiento de vehículos. ¿Qué está pasando? La educación es el pilar fundamental para el crecimiento de un país. Sin embargo, en Venezuela la situación económica está haciendo que cada día a los padres se les dificulte más enviar a sus hijos a la escuela. Un colegio pago porque tienen una mejor educación, le prestan más atención, no como el público que entra todo el mundo, no le ponen mucha atención a ellos. Sumado a ello, la calidad educativa se ha visto afectada por múltiples factores. Los colegios oficiales han sido los más vulnerables ante la crisis. Los públicos porque faltan mucho a las clases, ¿verdad? El daño que tú haces en los primeros años de la vida, si no tienes una buena preparación, una formación ciudadana y las destrezas y competencias que le das a ese futuro ciudadano, son irreparables. Representantes intentan inscribir a sus hijos en los mejores colegios. Sin embargo, no todos pueden asumir los pagos. Oscilan entre 80, 120, 150, depende del colegio en el que uno quiera optar, un grupo. Una situación de adversidad que afecta al presente y limita la preparación del futuro del país. Nuestro compromiso no es ahora hasta dentro de 6 meses o hasta el 2018 o para las próximas elecciones. No, nosotros estamos trabajando para el gran futuro de Venezuela. Calidad educativa, matrículas. Jessica González tiene 3 niñas, 2 de ellas estudian en colegios privados. Bueno, no, ahorita aumentaron el liceo de ellas, que son las que están en privado, en 95.000 bolívares. Y bueno, no, ellos nos dan facilidades de pago y eso, y me exoneran a una por ser 2. A pesar de esta beca que le dio el plantel a una de sus hijas, para ella pagar la matrícula supone muchos sacrificios. Bueno, entre mi esposo y yo, mitad él, mitad yo. Hay veces él paga o yo pago el liceo, él compra algo de comida y eso, porque todo está súper hiper caro, pues. Su hija menor, por cuestiones de presupuesto, la inscribió en una guardería pública. Sin embargo, espera luego poder cambiarla a un colegio privado. Según ella, muchos planteles oficiales ya no son como antes. Vamos a ver cómo van andando las cosas, porque de hecho las cambié a la niña del liceo público a uno privado, porque el liceo público nunca daban clases ni nada. O sea, era un fracaso, ella perdía muchas clases.
una complicada situación económica, costear los gastos escolares se ha convertido en un reto para los padres. Y es que cuando la prioridad de muchos es comer, la educación puede verse comprometida. La educación privada, sobre todo en el último año escolar, experimentó diversos ajustes con respecto a la matrícula, situación que impactó en el bolsillo de los padres y representantes. Bueno, la educación privada, cada 3 meses hay ajuste de costo de acuerdo al aumento de salario, ¿verdad? Aparte de eso, que ahorita hubo un ajuste en julio, solamente de 1 mes para una matrícula extra, porque hubo aumento en julio nada más, cuando ya en mayo había habido un incremento. Hicieron un ajuste para la nueva inscripción, con una nota, como quien dice, anexo, que dice que para septiembre hay otra nueva matrícula. Bueno, ahorita por la inscripción y la mensualidad de ella son 40.000 que tengo que pagar. Y él, si no me cobraron inscripción, pues está en un público, pero bastante forzadito. Según Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Padres y Representantes FENASOPADRES, la inestabilidad económica y los múltiples aumentos de salario afectaron de manera considerable los presupuestos de los colegios privados y por ende la matrícula que pagan los representantes. A medida que el gobierno nacional ha decretado aumentos generales de salarios, aumentos mínimos de salario, los venezolanos que tenemos los hijos en instituciones privadas pagan un doble aumento, es decir, pagan el que nos imponen a todos los venezolanos por vía de la carga impositiva para garantizar el pago de la nómina pública, pero además tiene que pagar lo que le corresponde como padre de una institución privada. El Estado no subsidia a nadie, ni siquiera en las instituciones religiosas que en este momento gozan de algún subsidio, ese subsidio no alcanza para el mantenimiento de la institución. Y es que para dichos planteles hacer las proyecciones presupuestarias parece tarea imposible cuando el costo de la vida aumenta a diario. Los presupuestos, al fin y al cabo, nosotros trabajamos con un presupuesto y ese es un presupuesto que se va desarrollando en los últimos 2 años escolares, prácticamente se moviliza o se mueve cada 2 o 3 meses. Nosotros avisoramos que para el próximo año escolar, que comienza ahora en el mes de septiembre, se va a estar moviendo cada 2 meses o cada mes. ¿Por qué? Porque el 70% del presupuesto de funcionamiento de cualquier colegio de Venezuela se lo lleva a lo que es nómina, prestaciones sociales, vacaciones y el famoso cestatic. La situación ha colocado contra la pared a muchos representantes que a un mes del inicio de clases no tienen claro cuánto van a pagar en el colegio de sus hijos y si van a poder pagarlo. La inversión mensual es aproximadamente 80.000 bolívares, así bajitico. Y un hombre gana 80.000 bolívares mensual. Y un niño se come 80.000 bolívares en la calle entre el transporte, que vale 22.000 bolívares, vale el transporte de un niño. Y la escuela más barata de San Juan de los Morros, ahorita este mes vale 25.000 bolívares mensuales. Ahorita nadie puede poner un niño privado, lo puede poner unos meses y después, ¿cómo hace para pagar la mensualidad? Es imposible. En la próxima parte, regreso a clases con caída del presupuesto familiar incide en la calidad educativa. ¿Ellos están en colegios públicos o privados? Públicos, porque el único sustento es mi esposo. ¿Te gustaría que ellos estuviesen en un colegio privado? Porque bueno, sí, un colegio pago porque tienen una mejor educación, le prestan más atención, no es como el público que entra todo el mundo, no le ponen mucha atención a ellos. Y más adelante, recomendaciones de expertos ante el auge del hurto de partes de vehículos. No estacionar su vehículo en lugares oscuros, tratar de que si le hacen algún tipo de señalización en la calle de que el vehículo presenta una falla o porque son un modus operandi, tratar de detenerse en un lugar donde hayan cuerpos de seguridad del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque estamos, me imagino que en un país libre de expresión, pues. Y uno puede opinar cada cosa que uno le parezca, sin necesidad de que otra persona le diga lo contrario, pues. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin límites.
eliminación de fronteras por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. No tenemos opción por ningún lado, ni por educación, ni por alimentación, ni por empleo. Entonces imagínate. Este año 2016-2017 fue atípico. Pero te tengo otra noticia. El 2017-2018 va a ser aún más atípico. Son muchos los sacrificios que hoy en día los padres hacen para que sus hijos estudien. De Yasmara la conocimos en el centro de Caracas, aunque es de Barquisimeto. Ella tiene 2 hijos en edad escolar. Uno me pasó para segundo grado y ella ahorita va a empezar a preescolar. Todavía no me han entregado la lista de escolares, pero he caminado en Navarra, todo está carísimo. Los zapatos están extremadamente caros, los cuadernos no bajan de 12. Y es que cuando comer se ha vuelto la prioridad, poder mantener a los niños y jóvenes en escuelas privadas supone un sacrificio imposible para muchos. Imagínate, mi esposo gana tiene sueldo mínimo y no nos rinde para nada, porque o sea, eso lo gasta ya puro en pasaje. Ahorita más bien yo me vine para acá a trabajar para Caracas, que me vengo siempre de vacaciones, pues, para ayudarnos más o menos, porque de verdad que el sueldo, todo está extremadamente difícil. Vender dulces es lo que hace cuando viene a Caracas. Nos comentó que con respecto a la educación de sus hijos, quisiera inscribirlos en un colegio mejor, pero no puede pagarlo. ¿Ellos están en colegios públicos o privados? Público, porque el único sustento es mi esposo. ¿Te gustaría que ellos estuviesen en un colegio privado? Porque bueno, sí, un colegio pago porque tienen una mejor educación, le prestan más atención, no como el público que entra todo el mundo, no le ponen mucha atención a ellos. Por cierto que no es un mito lo que está pasando en el sector oficial. Yo diría que no, por supuesto, no es la totalidad de las instituciones, pero una importante cantidad de instituciones oficiales no tienen ningún tipo de control ni supervisión. ¿Por qué? Los docentes fueron absolutamente discriminados, aquellos que venían de escuelas de educación, de universidades nacionales, de universidades privadas o de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores, expresamente establecido en las zonas educativas, donde hasta hace escasamente 8 meses todavía permanecía el cartel donde se le decía que solamente iban a ser admitidos en el sistema docentes egresados de las misiones. Al igual que a de Yasmara, el alto costo de la vida limita a muchos padres a pagar escuelas privadas para sus hijos. Algunos han tenido que buscar alternativas más económicas o incluso migrar a planteles públicos, pero especialistas como Fausto Romeo insisten que el sector oficial no está preparado para recibirlos. El año 2015, aproximadamente en el mes de octubre, cuando estaba culminando esa gestión Héctor Rodríguez, que estuvo en China, hizo el convenio China-Venezuela, llegó diciendo que habían firmado un convenio de construir 3.000 nuevas infraestructuras educativas de Venezuela y que en ese primer año iban a construirse 1.000 nuevas escuelas en toda Venezuela. Bueno, desde ese entonces creo que hemos contabilizado si acaso 200 escuelas que se han construido o se han reconstruido o se han reinaugurado. Entonces, el tal afamado cuento de que han emigrado hacia allá, nosotros queremos palparlo. Esa situación que está en las instituciones oficiales no ha sido resuelta por el gobierno. Hay incluso, de acuerdo con la cifra de Luis Bravo Jauregui, de aproximadamente 2004-2005, un quiebre estamos hablando solamente desde el punto de vista cuantitativo, de la progresión de incorporación de alumnos en el sector oficial. El sector privado ha venido creciendo de manera sistemática. El sector oficial, a partir de 2004-2005, ha venido decreciendo la matrícula. Si no están en el sector privado y tampoco están en los planteles oficiales, ¿dónde están esos muchachos?
Gabriela Rincón se encuentra actualmente buscando un cupo para su hija que va para preescolar. Nos cuenta que ha averiguado en varios planteles oficiales que le han recomendado por su calidad, pero por la gran demanda no ha podido concretar la inscripción. La gente está optando por los públicos de la misma, o sea, por lo mismo, pues el alto costo de la vida, los sacan de privado, de repente ya ellos tenían una rutina en privado y se ven obligados, se ven en la obligación de sacar al niño a trasladarlos a colegios públicos. Obviamente se ven saturados. En principio su idea era inscribirla en un colegio privado donde podría conseguir un cupo más rápido. Sin embargo, el presupuesto de su familia se quedaba corto. Los ingresos que su papá y yo tenemos no nos alcanza para pagar un colegio con este costo de alto costo de la vida, ¿verdad? El principal temor de ella y su esposo con respecto a la opción privada era que por los constantes aumentos tuvieran que sacar a su hija a mitad de año. Sí, es muy difícil para ambos, aparte de que no se mantienen, los precios no se mantienen. Van subiendo cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo. Hasta el mes de junio se hizo una proyección presupuestaria y recordemos que el año escolar en Venezuela tiene doble ejercicio fiscal, porque comienza en un año y termina en otro. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar ni siquiera de aquí a septiembre. Si el Ejecutivo venezolano decide hacer un nuevo aumento de aquí a septiembre, el costo en materia de inversión en educación se va a multiplicar porque, repito, tenemos que pagar como padres el costo que implica la nómina pública y el costo que implica pagar una institución privada. Dicha incertidumbre económica les dificulta tanto a los planteles como a los padres para poder planificarse. No quiere decir que los colegios privados preparamos ahorita nuestro presupuesto en base a un salario mínimo 97.000 y tantos bolívares que está, porque primero que nosotros a nuestros docentes queremos pagarle más. Y cuando decimos más, nuestra esperanza es de pagar 2 salarios mínimos, cosa que realmente es muy bajo también. Entonces, en esa misma orden, nosotros tenemos un tabulador y ese tabulador lo vamos moviendo cada vez que hay estos ajustes que se puedan ir desarrollando. Pues es una realidad que tenemos que ir afrontando y lo que nosotros sí estamos de acuerdo es que tenemos que participarlo conjuntamente con los padres. Más o menos ¿sabes cuánto vas a pagar de matrícula? No, todavía no nos han dicho porque supuestamente iba a aumentar el año escolar, el periodo escolar y cónchale. En la próxima parte, de la educación privada a la pública. Cumple con las horas de clase, pero lo que es la educación de verdad no es correspondiente a como lo recibía uno para los tiempos como han cambiado. Y más adelante, recomendaciones de expertos ante el auge del hurto de partes de vehículos. No estacionar su vehículo en lugares oscuros, tratar de que si le hacen algún tipo de señalización en la calle de que el vehículo presenta una falla o porque son un modus operandi, tratar de detenerse en un lugar donde hayan cuerpos de seguridad del Estado. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Cada quien tiene, su forma de pensar, pues. Estamos en un país libre. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. De este abandono institucional, de este abandono del Estado por la parte de educación, los ciudadanos tenemos que asumir responsablemente la defensa de nuestros propios derechos. Es un público, pero a pesar de que es público, se me hace difícil hasta mandarlo al colegio.
por cuestiones de comida, a veces las profesoras se ponen a exigir que si para las maquetas y todo eso, sabiendo cómo está la situación en el país. La situación del profesorado y la calidad educativa, según los expertos, también está en alerta. Y es que independientemente de si el colegio es público o privado, los docentes deben ser profesionales preparados para formar los futuros ciudadanos. El docente, como el que está forjando el venezolano, que nosotros queremos y decidimos hacer de acuerdo con el pacto constitucional, ese venezolano tiene que ser, por supuesto, entregado en manos de altísima calificación, y por eso el docente tiene que ser el mejor pagado, el más reconocido, el más exigido y el mejor profesional del país. Aquí la pirámide en Venezuela está invertida. Nuestros docentes son los peores pagados, los más maltratados y los más amenazados en su estabilidad laboral. En el caso de Gabriela, además de su pequeña, su esposo tiene un hijo que cursa bachillerato. Él mismo ha manifestado la problemática con sus profesores. Primero no tenían profesores que dieran las materias, algunas materias las aplazaban, o sea, no les ponían nota porque nunca no conseguían un profesor para que le diera la asignatura. Y entonces se ven de sección de seguir estudiando, de seguir preparándose. El escenario parece preocupante porque ante el déficit de maestros, los dispuestos a ocupar los puestos no siempre están preparados. Es bastante alarmante lo que estamos recibiendo ahorita de información pública, no es que nos está llegando el cuento, de la chamba juvenil educativa, donde los mejores estudiantes se les está dando una formación de 5 semanas para que sean los profesores de estos muchachos. Yo lo llamaría preparadores, ni siquiera profesores, porque el profesor es aquel que tiene un componente que es de 5 años de estudios pedagógicos, pero son los estudiantes que van a educar a estudiantes. Y es que según el último registro conocido por ANDIEP, gracias a un estudio de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, el déficit de profesores para el 2013 era de entre 200 y 300 mil docentes. Por su parte, cifras oficiales publicaban en 2014 un déficit aproximado entre 1.100 y 1.500 docentes. Aclaran algunos especialistas que el déficit en muchos casos ha tratado de disminuirse con personal no calificado. Lamentablemente, por la situación país, nuestros muchachos no se ven dentro de un proyecto de vida, no tienen futuro. Y si a un niño, además, tú le quitas esa seguridad básica de que su familia le va a garantizar la educación, el sustento, porque no lo tiene en este momento, la situación es sumamente adversa. Y como padres responsables, como adultos responsables de una familia, nosotros tenemos que empezar a trabajar con una realidad adversa. El crecimiento de un país va de la mano de la formación de los ciudadanos. Es por ello que fomentar una buena formación hoy garantizará el éxito del mañana. Como ciudadanos y como padres, la educación de nuestros hijos debe ser primordial y aunque existan escenarios difíciles, hay que garantizar la mejor educación para ellos dentro de nuestras posibilidades. El sacrificio es, bueno, entre mi esposo y yo, mitad él, mitad yo. Hay veces él paga o yo pago el liceo, él compra algo de comida y eso porque todo está súper hipercaro, pues. ¿Desde hace cuánto les cambió al privado? El año pasado y este año, bueno, lo mismo. ¿Y cómo ha visto su rendimiento? ¿Han mejorado? ¿Cómo ha sido el cambio? Ah, no, mucho mejor, excelente. De hecho, por eso es que vamos a hacer sacrificio este año. ¿Qué es lo que están haciendo algunas instituciones educativas? Buscando fuentes alternas de recursos. Esas fuentes alternas de recursos, además, están siendo penalizadas por el Ministerio de Educación. Cuando aquí se habla de un programa de donación, de estructuración de fundaciones, de aportes extraordinarios, el Ministerio de Educación abandona las planteles oficiales porque no los atiende y eso no se convierte en opción para quien está en el sector privado y ahorca al sector privado porque lo obliga a mantener una tasa en la cual el proyecto educativo es inviable. Explican los expertos que los padres deben estar involucrados siempre en la formación de sus hijos y en el programa educativo que el colegio donde estudian les brinda. Este es el momento que los padres comiencen a actuar bien en la defensa de su proyecto educativo. No estoy hablando del presupuesto, del proyecto educativo. Y que los directivos de los colegios digan, aquí estamos trabajando esto de esta manera y esto es el costo que tiene. De esa manera puede tenerse un éxito. Porque van a ver, son momentos difíciles. Cumple con las horas de clase, pero en lo que es la educación, de verdad no es correspondiente a como lo recibía uno para los tiempos como han cambiado. Además, expresan que en el caso de los privados debe darse un acuerdo entre padres y la institución para que se evalúen y revisen los presupuestos, evitando aumentos excesivos. Tenemos que estar allí
Tenemos que entender que los docentes y los directivos son nuestros aliados y que sí, si hay un aumento no consultado con los padres, es un aumento ilegal, que siempre tiene que ser consultado, pero para que sea consultado yo tengo que estar allí. En la viña del Señor hay de todo. Y ojalá que sean los padres los primeros que digan, ya va, yo no estoy de acuerdo con esto y quiero que nos asesoren. Bueno, para eso existimos las organizaciones de planteles privados. Insisten en que para encaminar nuevamente la educación, el Estado debe garantizar las condiciones tanto de profesorado, infraestructura suficiente y programas de alimentación escolar donde se amerite. Además, recalcan la importancia de siempre suministrar información oficial que tenga que ver con el sector. Aparte de que estamos mal económicamente, la educación ha decaído muchísimo. Ya a un niño tú le preguntas una fecha patronal y no saben qué explicarte porque no saben explicárselo. La matemática está cada día peor. Como te estoy explicando, le están quitando el inglés, el poquito inglés que nos daban, porque tampoco era que servía mucho. Pero cada día vamos peor. La economía de Venezuela se puede recuperar tal vez en 2 años, 3 años. El problema es que la educación para recuperarla en Venezuela se va a tardar más de 10 años. El país se va a ver bastante afectado, porque afectados son tanto el médico que va a decir yo no sé qué tratamiento establecerle a este, como un ingeniero que puede decir yo no sé cómo voy a calcular este puente. En la próxima parte, desvalijamiento de vehículos. ¿Qué está pasando? El hurto de vehículos aprovechan de que son vehículos que están estacionados en sitios puntuales, sitios solos, desolados, y se presta más para cometer el tipo de delito de llevarse el carro sin ejercer ningún tipo de presión, sin utilizando superflugios, herramientas. Y más adelante, recomendaciones de expertos ante el auge del hurto de partes de vehículos. 1. Evitar en lo posible dejar el vehículo sin vigilancia. A todo evento, evitar en lo posible dejarlo en la calle. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. La libertad de expresión es algo muy importante para todas las personas, algo que les permite expresarse, decir lo que piensan, y yo pienso que quizás es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Cuando yo bajo me percato de que mi vehículo había sido desvalijado. Según los expertos, en el primer semestre de este año 2017 fueron vandalizados unos 23.000 vehículos en Venezuela, en su mayoría más hurtadas sus piezas cuando el vehículo se encontraba solo que a través de robos sometiendo al dueño a punta de pistola. Durante el primer semestre de este año hemos tenido un comportamiento en cuanto a robo y hurto de vehículos que era similar al de 2015. No podemos decir que este vaya a ser el mismo comportamiento para el resto del año. El hurto de vehículos aprovechan de que son vehículos que están estacionados en sitios puntuales, sitios solos, desolados, y se presta más para cometer el tipo de delito de llevarse el carro sin ejercer ningún tipo de presión, sin utilizando superflugios, herramientas. El incremento en la canibalización de los carros, como le llaman los especialistas, obedece, entre otras razones, a la escasez de repuestos. Y hay un nivel de escasez de un 80%. En cuanto a la escasez,
se debe principalmente a la falta de materias primas. 12 de noviembre de 2016, funcionarios hallaron un automóvil desvalijado. Este hecho ocurrió en el sector El Nepe, estado Carabobo. 12 de abril de 2017, localizan 2 autos desvalijados en Maporal, estado Miranda. Desvalijamiento de vehículos. ¿Qué está pasando? A este señor le desvalijaron su carro estacionado en su edificio aquí en Caracas. Me di cuenta que se habían llevado de la parte interna las butacas, la tapicería de las puertas, que es una cosa que también me sorprendió muchísimo, y una de las cosas que no se me olvida es que yo pude ver completo la parte interior de mi vehículo como que si lo fuesen a pintar. Dice que su carro fue desvalijado en menos de 3 horas. Necesita muchísima gente, o sea, necesita gente que esté pendiente, que esté vigilando, pero también necesita gente para poder sacar una butaca y necesita gente también para ir sacando las partes del motor. Pero según la experiencia de los mismos funcionarios del CICPC, pues, o sea, estas bandas organizadas trabajan bajo pedido y simplemente van y van en la búsqueda del modelo que les hacen el pedido y sustraen las piezas que les solicitan, pues. Desde siempre, todas las bandas que se han desmantelado en materia de hurto y robo de vehículos cuentan con de 3 integrantes en adelante. De acuerdo a cifras que maneja el Observatorio Venezolano del Delito Organizado, durante el año 2016 se registraron 62.000 robos y hurtos de vehículos en todo el país, que a diferencia del primer semestre del 2017 fue en su mayoría a través de métodos violentos. De los 62.000 vehículos que se llevaron los ampones en 2016, digamos que el 75% fue por vía de robo, es decir, mediante la aplicación de métodos violentos contra los legítimos propietarios. El otro 25% fue mediante agilidad, destreza de parte de los delincuentes. Según la Cámara que agrupa a las empresas fabricantes de autopartes en Venezuela, la contracción del mercado en 10 años se ha ubicado en 98%, lo que a juicio de los consultados genera un caldo de cultivo para el mercado negro de los repuestos. La industria nacional de autopartes y fabricantes de repuestos automotrices está operando a un 18% de su capacidad productiva. Y esto ha hecho que nuestras empresas que se dedican exclusivamente a la fabricación de partes para las ensambladoras estén trabajando en un promedio del 5%. Aclaran estos especialistas que los delitos del robo y hurto de vehículos en las vías públicas se cometen cuando baja la presencia policial. Cuando existen los cambios de guardia o cuando los policías todavía no han llegado al lugar donde ellos hacen su circuito de patrullaje, estamos hablando entonces entre 6 y 8 de la mañana, entre 12 y 1:30 del mediodía y después de las 6 de la tarde, que es cuando, digamos, baja la vigilancia policial. En materia de hurto, los horarios son ya pasada la tarde, tarde-noche, aprovechando la nocturnidad, la misma carencia que tenemos actualmente de alumbrado público, esa escasez de que las zonas son muy oscuras por falta de alumbrado, entonces son las horas que prefieren los delincuentes para cometer este tipo de delitos. Indicó esta víctima de hurto que la actuación del CICPC fue diligente, pero que no cuentan con los recursos para darle respuesta. En estos momentos, hacerle seguimiento a una situación como esta es bien complicado, tomando en cuenta la cantidad de hechos delictivos más graves que se dan en el país y que muy probablemente todavía a esta altura no les hayan prestado la atención debida. Pero sí, es lamentable que la crisis ha llegado a los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios tienen que adquirir el material con que van a trabajar y tomar el material con que van a tomar las denuncias. Aun cuando este señor tiene asegurado su vehículo, él señaló que debe comprar los repuestos presentando las facturas ajustadas a un baremo que establece la empresa. En estos momentos ellos no están comprando ningún tipo de repuesto, o sea que ellos están en la disposición de reconocer los daños, pero yo como propietario tengo que, por mis propios medios, tratar de ubicar los repuestos y irlos comprando y ir presentando la factura.
En la próxima parte, recomendaciones de expertos ante el auge del hurto de partes de vehículos. 1. Evitar en lo posible dejar el vehículo sin vigilancia. A todo evento, evitar en lo posible dejarlo en la calle. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos el libre albedrío de pensar como queremos y no podemos pensar todos iguales y debe respetarse. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, El de investigar y recibir informaciones y opiniones. y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Sí, me robaron un carro y le borraron los números. Bueno, y lo tengo perdido es por eso. ¿Qué carro tenía? Un Corsa. Hay que saber dónde van los vehículos, si no, no los saco. Esto es delincuencia organizada totalmente porque para incursionar en un edificio tienes que tener cierto valor, ¿no? Y además estar organizado por si acaso llega un vecino o baja algún vecino al estacionamiento. Según estos expertos, explicaron que ahora el modus operandi de estas bandas organizadas, en la mayoría de los casos, es hurtar piezas más que llevarse el vehículo por la fuerza. Esos grupos se están constituyendo para suplir demandas locales, demandas cautivas que ellos ven allí, de gente que simplemente necesita repuesto y de repente acude a un taller o acude a una chivera que se le ofrece y bueno, la gente pues simplemente lo compra sin ver para los lados. Si la persona va a comprar autoparte de vehículos, yo le recomiendo de que se asesore con funcionarios del Departamento de Experticia o de la División de Investigación de Vehículos, a objeto de que ellos verifiquen de que si las partes que va a adquirir son producto de un hurto o de un robo de un vehículo, del lugar donde va a adquirir estas partes, de que le den su correspondiente factura. Indicaron los especialistas que entre las piezas que más roban se encuentran los componentes eléctricos como la computadora, bobinas y baterías y algunos repuestos mecánicos del motor. Me robaron el alternador, la batería. La batería. Horrible, la delincuencia. ¿Qué le han robado? La batería. Otra de las piezas que se están llevando las bandas son los accesorios como emblemas, tapa de los rines y los cauchos que en su mayoría no denuncian. La lámina de las puertas, la batería, me la robaron la otra vez. ¿Dónde? ¿En qué parte, mi amor? Una fue en el Rosal y la otra fue en la universidad. ¿Tú crees que se han incrementado los robos de piezas, de desvalijamiento de carros? Sí, porque no hay repuesto. Si no hay denuncia, para los cuerpos policiales es como si el delito no existiera. Se le hace muy cuesta arriba a la víctima una vez que es cometido, una vez que fue víctima del robo de su vehículo, se le hace muy engorroso la recuperación del mismo. Actualmente el parque automotor en Venezuela se ubica en 4.260.000 vehículos y las empresas que atienden este mercado de reposición de repuestos están trabajando de acuerdo a Favempa en un 25%. Aclara este sector de autopartes que ha acudido a la subasta del DICON para obtener las divisas y poder importar algunos repuestos e insumos. En las 12 primeras subastas hemos tenido una adjudicación de $6,5 millones. Esto es una cantidad importante en 37 empresas, sin embargo es muy reducida. Tenemos empresas que con recibir esa adjudicación del DICON solamente pueden
producir el 10% de su capacidad. En un año normal, los requerimientos de este sector industrial son de alrededor de 600 millones de dólares. En muchos talleres, estacionamientos privados y en las calles de Venezuela se pueden observar innumerables vehículos parados. Las causas son varias: falta de repuestos, caída del poder adquisitivo para comprar las piezas o la vandalización de los mismos. Alrededor de 900.000 vehículos. De ese 4.260.000 vehículos, nosotros estamos estimando que 900.000 vehículos están inactivos. Y ese estudio lo basamos nosotros en la información que ha expresado la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, la Cámara Nacional de Transporte y el PDVSA, a través del consumo de combustible y a través de lo que es el consumo de los aceites que se utilizan en el parque automotor. Los analistas aclaran que se debe estar más alerta para no ser víctima del AMPA. 1. Evitar en lo posible dejar el vehículo sin vigilancia. A todo evento, evitar en lo posible dejarlo en la calle. No estacionar su vehículo en lugares oscuros. No marcar los vehículos en el caso de las mujeres que le ponen algún tipo de señalamiento de que hace ver de que es una femenina la que conduce el vehículo, porque para los delincuentes se le hace un poco más fácil cometer el robo a las femeninas. No dejar quedarse conversando dentro del vehículo ni esperando a personas dentro del mismo. Tratar de que si le hacen algún tipo de señalización en la calle de que el vehículo presenta una falla o porque es un modo operandi, tratar de detenerse en un lugar donde hayan cuerpos de seguridad del Estado. Entender que la seguridad no tiene precio, que todos tenemos que de alguna manera hacer un aporte que al final va a ir en el resguardo no solamente de los bienes, sino de tu propia vida, porque yo no me quiero imaginar qué hubiese pasado si una persona, un vecino baja en el momento que 6 personas están desvalijando mi vehículo. En Venezuela actualmente existe la ley sobre el hurto y robo de vehículos, que establece en su artículo 3 penas de prisión de 4 a 8 años para quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor perteneciente a otra persona, igual quien detente, esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas, aun cuando no haya formado parte en el delito. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.